Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy tenemos de nuevo a nuestra neuropsicóloga, que sabéis que está colaborando con nosotros asiduamente, Natalia Núñez. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí estamos, para pasar otro ratito contigo y con los seguidores del canal. Muy bien, pues hoy traemos un tema que yo creo que a muchas familias le va a interesar mucho, porque vamos a hablar pues de cuando un niño pues pega, ¿no? Podemos generalizar diciendo que o pega, o empuja, o da bocado, o agrede a otro de toda la forma que un niño lo pueda hacer. Y bueno, a mí es un tema que personalmente me interesa también porque también lo sufro en mis carnes. Y pues vamos a hablar a ver cómo se puede solucionar un poco, qué herramientas podemos usar. Yo también voy a contar un poco mi experiencia sobre lo que yo he usado, lo que me está valiendo y lo que no. Y yo creo que va a quedar un programa muy interesante para ver qué se puede hacer con este tipo de niños pues que tienen la mano larga, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que nada, recordaros antes de empezar que se puede ver este programa se puede ver en Estuviendo, en la página web, estuviendo.es, o en YouTube e Instagram TV. Y también solo por audio en iVoox, iTunes y Spotify. También recordaros que toda la difusión que le deis, pues nos vendría estupendo porque así ayudaremos a más familias, que es de lo que se trata. Aunque es cierto que la comunidad poco a poco va creciendo. Y siempre se me olvida decir en todos los programas, mira que pronto hacemos un año, y se me olvida siempre decir que en mi canal de YouTube estoy viendo, además de los programas, también tengo algunos vídeos explicativos sobre contenidos de primaria, las divisiones, potencia de 10, en fin, aguda, llana y esdrújula. Hay un montón de vídeos que yo creo que pueden valer. Redondeo también, que es uno de los más vistos. Así que nada, si queréis echar un vistazo, pues ya sabéis, os ponéis en YouTube estoy viendo y sale. Así que nada, vamos a comenzar, Natalia. Eh, lo primero, mi hijo sabe que tiene unos 2 años por ahí. Está en ese momento, lleva en ese momento ya unos meses. Y según nos cuenta también en la guardia, también le ocurre. Cuando ve algún conflicto, alguien que coge algo, aunque él no en ese momento no lo esté usando, pero si ve que alguien coge algo que parece suyo o que él cree que es suyo, él va y no se conforma con quitárselo, sino que además pues alarga la mano y donde le dé, pues le dio. Claro, claro. Lo que suele ocurrir, sobre todo en niños que todavía son pequeñitos, ¿no? Porque antes de empezar un poco a desgranar el tema, es importante que depende de la edad del niño que esté teniendo esta conducta. No es lo mismo empezar a ver que un niño chiquitito, ¿no? O pequeño, pues empieza a tener este tipo de conductas que, bueno, que si la cosa pues en un principio no aparecía y aparece de forma abrupta, ver qué ha sucedido en el entorno, ¿no? Un poco eso. O si la conducta está más agresiva o tal, de pegar o de agredir a compañeros o al hermano o a quien sea, ¿no? A los vecinitos, tal, aparece un poco más adelante cuando ya es un poquito más mayor y ver un poco qué está ocurriendo. O sea, que ante todo tendríamos que contextualizar, digamos, en el desarrollo evolutivo del niño o de la niña, en qué momento se encuentra. Por ejemplo, para el caso de Manuel, que es pequeño, bueno, es una cuestión de que si él en el principio, cuando empezó a utilizar ese recurso, esa estrategia, y vio que tenía resultado, porque el que tenía enfrente, el compañerito de juegos o el de la guardia o tal, pues claro, se quedaba desarmado y él obtenía el juguete, pues ahí tenemos la recompensa. Claro, es cierto que son niños que son todavía muy pequeños para usar según qué tipo de recurso, que con otros niños más mayores sí nos valdría, como por ejemplo está el recurso del tiempo fuera, que no sé si ese lo has usado tú o No, lo ese no. conoces. Vale, pero que sí que necesitamos que sean niños un pelín más mayores, aunque en el entorno de los 2,5, 3 años podemos utilizarlo ya, o con niños más mayores.
Pero en todo caso, es eso, tendríamos que contextualizar muy bien la edad de inicio y si antes no se estaba dando y de repente sí. Por ejemplo, hay otros niños también que no necesitan, o sea, no necesitan que haya otro niño para tener conductas, digamos, agresivas o tal, sino que con ellos mismos, cuando se frustran o están manipulando lo que sea, se les cae o se les rompe o no un juguete o un puzzle o una cosa de bloques o tal, o cuando quieren conseguir algo y no se lo dan sus padres o sus cuidadores, la frustración les lleva pues, a golpearse también en la cabeza o con el juguete o con... Quiero decir que esto ya indica que hay una cierta dificultad a la hora de manejar la frustración, entonces tendríamos que ver qué está ocurriendo. Claro, yo por ahí ya he pasado, por lo que has dicho tú, Manuel se pegaba cuando le reñíamos o cuando hacía algo y no le salía, se le quedaba algo enganchado, se daba, a la vez que chillaba de enfado. Pero Claro, ya ha dejado de hacerlo. Lleva ya claro, unos sí, meses sí. que ya no lo hace. Prefiere pegarle Claro, suele ser a los demás. Claro, suele ser un poco eso, evolutivo, es decir, con unas conductas que aparecen y que como no conducen a ningún fin y además, obviamente, son gestionadas o son manipuladas, entre comillas, ¿no? por los padres o los cuidadores y se reconducen, pues esa conducta que es sin sentido, pues desaparece, no tiene ninguna finalidad en sí misma, entonces, y reconducida, obviamente, porque si eso se deja pues no, pero si los padres inciden y se implican, pues se puede reconducir. Pero no es que la frustración desaparezca o se esfume, sino que se canaliza, pero tiende a salir de otra forma. En el caso que comentas, pues bueno, en vez de ser autoagresión, cuando me frustro, pues la agresión está dirigida al otro, que es el motivo de mi frustración. Tiene un juguete que yo quiero, con la agresión obtengo lo que quiero. Claro. Es muy instrumental, es una conducta súper Sí, instrumental. viéndolo así tiene sentido. O sea, sentido en parte me refiero, como pensando Sí, como él pensaría, pero es cierto que muchas veces a lo mejor hemos llegado a un parque, justo llegar y nada más llegar se va para el primero que vea y también le da. O sea, no es así, sin nada, como tarjeta, sin, como tarjeta de presentación. sí, así, tal cual. O sea, que es Vale. que, y nos meten unos compromisos, en la calle estamos todos ya con las carnes abiertas, porque claro, no conocemos a ese niño ni la familia, cómo va a reaccionar. Es cierto que no hace daño porque la edad que tiene Hombre, claro. no es un golpe que Sí, pero es vaya a la hacer daño. forma, claro, pero es la forma que tiene de relacionarse con el medio, ¿no? Es la forma Sí, que él tiene sí, de relacionarse con el medio, con el ambiente. también pasa cuando lo llevo al parque este de aquí, que hay aquí en Utrera, donde nosotros vivimos, hay una tirolina que es para niños mayores, pero bueno, él se tira ya por ahí y le gusta despacito, ¿no? A su forma. Y siempre hay cola. Entonces, si yo le pauto mucho la conducta, se controla. Pero tengo que estar cada 30 segundos o menos diciéndole, no, Repitiéndole la instrucción, ahí ¿no? está, no, ahora va la nena, y después el nene, y después Manuel. Y se queda callado. Venga, ponte aquí, y se pone el último. Pero en cuanto ve que viene ya la tirolina, ya se pone el primero. Ámame, ámame. No, Manuel, no, ahora no. Algunas veces incluso llora, se frustra otra vez. No, que le toca, y ya me agacho. No, Manuel, le toca a ella. Y después va él. Venga. Y se va, parece, calmando. Pero otras veces no lo consigo y coge el pobre unos llantos porque se desespera porque ve que viene la tirolina y no es para él. Claro, claro. Es muy importante lo que tú decías, el tema de las instrucciones, es que es básico. Lo que pasa que no es muy difícil o a veces no caemos en la cuenta del tipo de instrucciones que ellos tienen que recibir o que niños con pues más impulsivos, no impulsivos, pero bueno, sí, ¿no? Que es, Sí, sí. venga, la acción me pertenece a mí, ¿no? Es como, con este tipo de niños que son más impulsivos, que son más, a ver, es que es muy pequeño, estamos hablando que tiene 2 años Bueno, 2 y años y un mes, 2 años y 2 meses, una cosa así. es que es muy pequeño, pero bueno, hay niños que tienden más Pero él comprende todo perfectamente, ¿eh? No te creas no, que, claro, vamos. claro, sí, 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 pero bueno.
me refiero que para autorregular la conducta es que es pronto todavía. O sea, sí que es cierto que tenemos que tener ya esto, ¿no? Las pautas y no salirnos de ahí de un guión conductual, porque hay niños que lo necesitan así, que requieren de esas instrucciones o de ese guión conductual. Y no siempre ni estamos, los papás o las mamás estamos igual de receptivos o igual de... no sé, de centrados en el tipo de instrucción y en el tipo de guión que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas en determinados momentos o por X circunstancias. Pero sí que es muy, muy, muy importante la instrucción verbal y el guión conductual para niños eso que tienden a dispersarse, ¿no? Y a no tener un control del entorno porque les guía la impulsividad, ¿no? De no, a mí, me toca. Es cierto que cansa, o sea, porque yo llego del parque más cansado que Hombre, él. hombre, Porque es que seguro, estás todo el seguro. rato cerca, no porque el niño se vaya a caer, ni porque, o sea, yo lo No, dejo que no, haga lo que no, quiera, sino es por los otros, ¿sabes? Por el resto claro. de niños. El otro día, por contar una anécdota, yo me río después, pero estábamos en los columpios y había una niña llorando y Manuel me dice, mira, la nena, como diciendo, ay, pobrecita. Digo, ay, pobrecita, Manuel, ve y la ayuda. Se tira del tobogán, se va para la niña y lo que hizo para ayudarla, cogió un montón de arena y se la echó por encima en la cabeza. En ese momento, Yo, claro, yo después me río, pero en ese momento, ¿qué se hace? Pues crea una cosa, fui para allá, pero no, Manuel, así no se ayuda, pídele perdón, ya le fue a pedir perdón vale, y la niña hasta se volvía. Le decía, perdón, pero claro, ya se volvía. Como claro, diciendo, a mí no me pero pida perdón ahora que me has puesto la cabeza de arena, ¿sabes? bueno, pero a ver, es su forma de ayudar, pues a ver, prestarle Que aquí una la distracción o peor de, forma de bueno, ayudar no había, vamos. bueno, pero oye, para él a lo mejor era valiosa. Yo no sé. Claro, pero me explico. Importante, importante, que no nos desviemos. Importante, el tipo de instrucción que se le da, el tipo de guión conductual que se le ofrece, es decir, no, ahora no, espérate, ya mismo nos toca, todo ese tipo Sí, de cosas, pero yo diría que mucho más importante también, y todavía no lo hemos hablado, el tipo de reacción, el tipo de respuesta que tenemos después los adultos cuando se produce, pues esto, ¿no? El empujón, porque a ver, lo de echar la tierra en la cabeza no es una agresión, no no, es una no, agresión, yo no lo ¿eh? Es consideré una como tal. manipulación del entorno hacia, es decir, que es una forma de relacionarse, no es una agresión. Lo que pasa es que, claro, la otra cuando se viera allí, Claro. Y pues aparte era más que mayor no, la niña, la otra niña era más mayor y se dio cuenta, como, ¿qué pasa aquí, claro, que ¿sabes? no era una agresión. Pero lo que te digo, que también es importante, muy importante, el tipo de reacción que tenemos los adultos o la gente que estamos, los papás y las mamás, los cuidadores, cuando el niño realiza una conducta de este tipo. Ojo con prestarle mucha atención de forma positiva, ¿no? De lo que se suele decir como reírle las gracias, ¿no? De, hay que ver, mira, anda, que no, o sea, la instrucción o la reacción verbal que tengamos tiene que ser clara, que no dé lugar a confusión de que, ostras, hago esto y me miran, ¿no? Y soy el centro de atención y hablan de mí y comentan sobre lo que hago, lo que dejo de hacer. Ojo, porque muchas veces ¿no? Estamos en la típica estampa, ¿no? Que estamos sentados en un banquito y el niño o la niña está allí jugando, pum, y le mete un palazo, ¿no? Con la palita o con lo que sea Sí. y le da. Y entonces la reacción es, hay que ver, mira, es que no se puede, tal, no sé qué. Un discurso sobre lo que acaba de hacer el niño o la niña en cuestión, pero no es un discurso Claro, ¿no? que censura ese tipo de comportamiento. El niño oye una gran explicación y ve que todo el mundo lo mira y tal, pero no hay, para él no hay una consecuencia de ningún tipo. Al contrario, si la hay, es una consecuencia positiva, porque todas las miradas se centran en mí,
puedo llegar a pensar que es gracioso lo que he hecho, que me prestan atención, que soy el rey de la fiesta y entonces para nada nos conviene ese tipo de reacción. La instrucción o lo que nosotros digamos tiene que ser claro y conciso sobre, o sea, que no dé lugar a dudas sobre lo que acaba de ocurrir no puede volver a repetirse. Claro, nosotros cuando ocurre eso, lo que más solemos hacer es, no, Manuel, no se pega, se dan besitos, la típica frase que siempre le decimos, no se pega, se dan besitos, pídele perdón. Porque Exacto. más de ahí no le decimos, primero, porque no sé más qué más No, hacer. no, Porque es que, pero mira, hemos probado también, cuando cada vez que pegaba, lo montábamos en el carro. Castigado, al carro. Porque no se vale, sí, pega, sí, se dan vale. besitos y lo montábamos en el carro. Claro, la que liaba en el carro, Porque el carro a él no le gusta. sí le encanta, pero en ese momento no, porque está jugando. Vale, vale. Es como apartarle del juego y Sí, sentarlo en el carro, ¿no? eso es. Y en el carro se tira mucho, o sea, lo ponéis durante mucho tiempo, No, porque mira, sin saberlo, sin saberlo me refiero el tipo de técnicamente. técnica, exacto, estáis empleando un tiempo fuera, que se llama, que es sacar al niño de la situación en sí y apartarlo. Pero es cierto que el tiempo fuera en niños así que son más pequeños, no debe de ser un tiempo muy, muy largo, muy No, grande. no, suele estar un minuto, una cosa así. Eso, Más no vale, porque ya él se lo olvida, ya no sabe por qué está ahí. exacto, exacto. Tiene que ser un tiempo breve, pero sí que sacar al niño de la situación en la que se ha generado el conflicto y ponerlo en un sitio apartado. Me refiero no en el cuarto de no sé dónde, sino, bueno, quizás ahí en el pasillo o eso, ¿no? En un sitio donde tú lo puedes controlar, que todavía lo podemos poner en el carrito, pues en el carrito y hasta que no te calmes, si en el caso de que esté enfadado, llorando y tal, no se le saca de esa situación. Ujú. Funciona regular eso, la verdad. O no vemos resultados así a simple vista, porque es cierto que está un ratito, pero después lo vuelves a bajar y quizás lo vuelve a hacer cuando se da otra situación. Y la verdad que a la familia, yo no sé, hablo por mí, ¿no? Pero yo creo que En el mismo momento cuando se ha calmado y se le baja del carrito, si vuelve a lo pegar, bajáis, no. No, no, no vuelve a pegar. Vuelve a pegar a lo mejor al rato, porque se ha vale, generado otra situación. vale, Mira, para contarte, vale, por ejemplo, con mis amigos tienen todos niños, la mayoría son más mayores, tienen 3 años por ahí, algunos más pequeños también. Pero bueno, de la edad de Manuel no hay ninguno. Y fuimos a un cumpleaños, había los típicos globos estos grandes con una goma que hacen ruido, que tienen como arroz dentro. sí, Claro, sí, sí, él cogió el suyo y lo tiró a un sitio, a un jardín, lo tiró a un jardín y ya no se podía coger. Y ahora pues quería por todos los demás. claro, Y claro, ahora ¿cómo le explicas tú que el tuyo no, que no es ese? El tuyo se ha quedado allí, bueno, pues corriendo detrás de todos los globos, como los niños eran muy mayores, corrían más que él y ya se enfadaba, les chillaba desde lejos, cuando ya no podía correr más detrás, colorado como un tomate, les chillaba, les gritaba con las manos apretadas, porque el pobre no sabía cómo decir que ese globo era para él. Yo lo claro, comprendo, en cierta forma lo sí. comprendo, pero en cuanto podía alcanzarlo, le daba. En cuanto podía alcanzarles a los grandes, o a los grandes o al que pille, le daba. Vale, ¿y qué tipo de, o sea, qué pudisteis hacer? ¿No pudisteis Nada, pedí otro globo a los del cumpleaños que tenían otro globo más, cogimos otro globo y me puse a jugar solo con él y yo, porque si no, pues que no, no paraba el pobre de corretear detrás de los mayores pidiéndoles el globo. bueno, pero él, aunque ya tuviera su globo, No, no, si tiene su globo quería. ya está. Vale, vale. Pero por Claro, ejemplo, porque es lo que, pues eso, el objeto que él ansía y está en clara desventaja, porque si el resto son más mayores, claro, eh, se mueven mejor, me refiero que son más, ¿no? Están y ya más más y le eso, corren más, todo, claro. claro. Entonces él todavía no tiene muy segura el tema de la movilidad, porque hombre, todavía es muy chiquitito.
pues con lo cual se incrementa más el nivel de frustración, con lo cual la ira las ganas de coger y de tirar el globo, o sea, o de cogérselo a los demás, pues incrementan. En este caso es importante que las instrucciones que vosotros le dais a nivel verbal sean de tipo tranquilizador y sobre todo de contención. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Para no incrementar la actividad, o sea, la actividad que él quiera todavía conseguir, ¿sabes? Intentar calmarlo, modular, muy importante, el volumen de la voz para Sí, ya darle hemos la comprobado que gritarle y lo incrementa más. Exacto. Y es muy Porque difícil, incluso mantener alguna, el... sí, es muy difícil. Y alguna vez incluso se nos ha escapado una mano a él en el culo y él te vuelve a dar. Y si le vuelve a dar en el culo, él te vuelve a dar. Y así que te vuelve a hasta dar. la muerte. Claro, O es una sea, escalada. eso no vale para nada, lo tengo clarísimo. No, claro. Ni Sí, 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 chillarle, sí. ni lo único que me ha funcionado por el momento, porque él también de vez en cuando bueno, de vez en cuando le llevamos la contraria, nos suelta la mano a nosotros. Y incluso sin estar enfadado, muchas veces. Y lo único que vale es papá enfadado. Me cruzo de brazos y me quedo mirándolo, enfadado. Y lo que pasa es que como sabe mucho, se pone a secar Antoña con la boca y con la cara, Claro. mirándome de reojillo Manipula. así, pues se pone a hacer así el tonto, mirando para los lados, pone cara, para que a mí me entre la risa, ¿ven? Claro, Y me tengo que dar la vuelta e irme, porque no me quiero reír delante de él porque le acabo de reñir. claro, Y es que claro, lo peor claro, es que claro. sabe mucho. Claro, manipula. Él manipula, entiéndeme, Sí, sí, no sí, sí, vamos, con puede utilizar la palabra porque es cierto. no con una cosa despectiva, pero sí que manipula el Sí, entorno sí, para claro, seguir a su favor. obteniendo una recompensa a su favor, exacto. Mm. Pues armaros, armaros Sí, sí, de es una lucha herramientas. constante. Y cuando ya ve que la cosa no se soluciona, viene para ti, ay, te hace así en la cara, ¿sabes? O se echa encima tuya, te dice perdón y te da un par de caricias, como sabe que con O sea que no sé, él pide pide perdón de perdón, forma, pero pide perdón porque sabe que con perdón se acaba la situación. Yo creo que él no sabe qué significa realmente perdón, perdón. ¿sabes? Bueno, a lo mejor todavía no, pero bueno, es algo que él ya tiene dentro de su batería de Sí, herramientas perdón lo pide muchísimo. y es importante también, Lo pide mucho, pero claro, ya te ha dado, ya. ¿sabes? Que la Claro, cosa es esa. sería importante que el manotazo o ¿no? El manotazo que los da o lo que sea, tuviera una consecuencia, una contingencia negativa, un refuerzo negativo eh, para intentar empezar a encauzar que su consecuencia, perdón, que su comportamiento tiene una consecuencia. Claro, lo que hacemos es, si estamos jugando con él, dejamos de jugar con él o cosas así, es lo que solemos hacer. Claro, sí, sí. ¿Vale? Y otra cosa importante que también para niños que emplean el manotazo o ¿no? La agresión, el empujón o Ujú. tal, es importante también el poder comprar o tener un muñequito que puede ser un peluche, que puede ser un jersey viejo que pintemos nosotros con el niño, con la niña, con una cara, pues con la boca así, ¿no? En sierra, que lo podemos construir con ellos, o una toalla cosida o tal, que también la dibujemos con ellos, que la pintemos con ellos, o si no, pues un peluche que compremos o que tengamos por casa, pero que solamente se utilice para este fin, ¿no? Y que únicamente se legitime, entre comillas, la violencia, la agresividad o tal, con ese objeto, con ese muñeco, con ese, ¿no? Que le podemos bautizar, lo podemos llamar de la forma que sea, y que únicamente esté legitimado el desahogo físico, digamos, con ese objeto. Entonces, para intentar reconducir o recanalizar un poco, ¿no? En vez de con cualquier tipo de objeto o persona o tal, ¿no? Que sea libre para pues eso, ¿no? Para expresar su frustración con cualquier cosa o persona, únicamente reconducirle a ese objeto. Y ese Claro, sí que
lo puede retorcer, lo puede golpear contra, se puede, ¿vale? O sea, ahí está legitimado. Ahora, el resto de situaciones no. ¿Y cómo le explicas eso a un niño que es tan pequeño? Se, se lo dices, solamente se pega a Pepe, a Pipu, a tal, Vale. le ponemos el nombre. O sea, cuando, si es algo que vamos a construir nosotros con el niño o con la niña, tú se lo explicas, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a crear o vamos a construir o vamos a tal, un muñeco, lo que sea, le pones el nombre que quieras Ujú. o dependiendo de lo que fabriquemos, que él sí que puedes, con él sí que puedes desahogarte cuando te entra. Obviamente a él que es tan pequeño, a lo mejor la explicación está, le suena chino, tiene que ser más reducida, pero que él comprenda que ahí solamente se puede desahogar. Y en el momento en el que vaya, tenga una rabieta o tenga, se frustre y demás, corre, vete, vamos a buscar a Sí, o lo que Pepe o sea. a Pipu o a tal. Y, y ahí, que a él sí que le podemos utilizar para sentirnos mejor. Con él sí que nos vamos a poder sentir mejor. Y se va cada vez, se intenta reducir el número de estímulos contra el que el niño puede ejercer el comportamiento agresivo. Vale, pues eso me lo apunto. Eso lo vamos a hacer porque yo creo que hace falta. Y bueno, y si ya hablando un poco en general, entonces, si una familia ve que su hijo pues le pasa como el mío, ¿no? Que tiene la mano rápida, consejo así para un mini resumen, ¿qué podríamos decir? Vale. Primero, venga, hazlo tú mejor. Primero, ver en qué contexto siempre una conducta agresiva o una conducta no quiero decir agresiva, ¿no? Que no quiero que suene muy violento, pero me refiero niños que emplean, ¿no? El manotazo o el mordisco o tal. Primero ver en qué contexto se está produciendo, si solamente porque hay niños que solamente lo hacen en el cole, por ejemplo, y en casa con los hermanos o con los primos, o, pues no. O al Ujú. revés, que lo hacen en casa y en el cole jamás. No, no, no. Entonces también tenemos que ver en qué preguntarnos qué está ocurriendo en el contexto donde se está produciendo este tipo de conductas. Si es a nivel general, como hablábamos de Manuel, ¿no? Que es como su Es forma de siempre. relacionarse, Mm. claro, pues también hay una serie pues esto, ¿no? De indicadores que nos van a mostrar eso, que es su forma de relacionarse. Primero eso. Segundo, tener en cuenta también la edad del niño o de la niña y qué explicaciones o qué instrucciones puede recibir y qué guión conductual tenemos que usar con el niño o la niña en cuestión, ¿vale? Estar muy pendiente en el sentido de lo que decíamos, que es muy cansado, que es pero requiere una inversión. Es así, Sí, yo cuando requiere una esto, cuando inversión, me canso mucho, le tengo que decir a mi mujer, ponte tú un ratito, o al revés. claro, Cuando ella no puede claro, más, me pongo yo, porque es que. claro. Es una inversión, yo lo entiendo, pero es una inversión de tiempo y de esfuerzo, ¿vale? Mm. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil y a No. veces pues hay que hacer una inversión. Y esto lo comprendo muchísimo, pero tendremos que invertir un tiempo y un esfuerzo, ¿vale? Porque hay que recanalizar eso. ¿Vale? Dependiendo de la edad del niño, utilizaremos unas técnicas u otras, como por ejemplo esta que decíamos del tiempo fuera, la economía de fichas, obviamente, es decir, el tipo de consecuencias que tiene mi conducta como niño o como niña, tengo que tener claro que si realizo conductas que no son bien, que no están bien, voy a tener unas consecuencias, ¿vale? Y ayudarle a canalizar esa frustración o esa agresividad que puede ser perdón, que puede ser agresiva, ¿no? De me golpeo tal, o puede ser dirigida al otro, eh, reduciendo el número de estímulos donde yo puedo ejercer esa conducta y reduciendo el número de estímulos, lo que hago es legitimar un entorno, un objeto donde voy quitando el resto de personas, animales o cosas y únicamente lo puedo ejercer ahí.
y luego pues es una graduación, es decir, iremos cada vez reduciendo los entornos donde lo podemos desarrollar y únicamente lo tendremos ahí concentrado en ese muñeco, en esa construcción que hayamos hecho nosotros, pues eso, ¿no? Rellenar una toalla, coserla ahí y meterle dentro lo que sea y que sea, bueno, que sea manejable, porque si nos lo tenemos que llevar, pues, no sé, a donde sea, pues que sea también manejable, que no sea ahí una cosa Claro. muy, muy grande. Sí, porque lo tienes que llevar a todos lados, supongo. Sí, hay que llevarlo durante un tiempo, nos acompaña. Vale, entonces de tamaño tiene que estar reducido, por lo menos, que quepa en el carro. Exacto, que quepa en el carrito, pues eso, peluche o toalla pequeña rellena de lo que sea, o eso ya Y un cojincito del o algo así, ¿no? un cojincito de estos pequeñitos de cunita o de lo que sea, pero importante si lo podemos dibujar Que sí, que con los tenga cara. ojos, exacto, y la boca es muy importante, Vale, boca agresiva. boca agresiva con Yo dientes. dibujando soy muy malo, pero bueno, lo Bueno, intentaré. pero la imaginación es muy poderosa. Vale, vale. Bueno, y si el niño es más mayor, Claro, si el niño es más mayor, estamos hablando a lo mejor de unos 6, 7, 8, 9 años, ¿vale? Obviamente la agresividad que va a utilizar, obviamente va a ser diferente y las consecuencias que puede tener tanto en él como en la persona con la que ejerza que reciba, perdón, la agresión, va a tener otras consecuencias. Obviamente, inflexibilidad, ¿no? Y dejarle claro que la violencia no es una forma de relacionarse o el comportamiento violento o agresivo no es una forma válida de relacionarse y ahí quizás se tendría que trabajar un pelín más concepto de autoestima, de inseguridad, ver un poco el contexto familiar o sociofamiliar, ver un poco qué está ocurriendo. ahora que has hablado de la autoestima, yo me lo vengo planteando con Manuel, porque digo, quizá él no entiende que cuando golpea a un niño, el otro niño se siente mal. Claro, Entonces, cuando nos da a nosotros o cuando le da a alguien que conocemos, porque tenemos la suficiente confianza para no tenernos que disculpar y podernos quedar allí hablando de la situación con él, le decimos, mira, está triste, se ha puesto triste. Y él ya también utiliza la palabra, ya dice triste, papá, o a lo mejor me pega y yo hago como que lloro. Y va a buscar a la madre, papá triste, papá triste. Claro, claro. pero yo creo que él se lo toma muchas veces como un juego. Hay un No, concepto, claro, hay un concepto que es evolutivo, que es decir, que aparece en una determinada fase del desarrollo, que el concepto es la teoría de la mente. Es decir, el momento en que los niños comprenden que el otro que tienen delante es un ser con sentimientos, emociones y tal, igual que los tengo yo. Pero esto hasta un determinado momento evolutivo no aparece en el niño. Y si no aparecen, o sea, si no están, no está. Son términos evolutivos que, pues, si no está maduro el sistema para ese tipo de reconocimiento, pues no está maduro. Es decir, ¿por qué los niños empiezan a andar con el año? Porque la musculatura está madura, el soporte óseo claro. está maduro, la corteza motora, que es la que ordena el movimiento, está madura para programar el movimiento. En fin, son toda una serie de situaciones que se tienen que dar de madurez fisiológica. ¿Vale? Y esto de la teoría de la mente obedece al mismo sistema, es decir, el sistema nervioso central, o sea, el cerebro tiene que estar maduro para que ese tipo de aspectos surjan, ¿vale? Hay niños que muy rápidamente o de forma rápida adquieren el significado de la teoría de la teoría de la mente y hay niños que, pues, como para todo, tienen otro ritmo, no significa ni mejor ni peor, es diferente, ¿vale? No obedece a ningún retraso ni ninguna, no, que cada uno tenemos nuestro ritmo, pero esa teoría de la mente aparece con posterioridad. Entonces, claro, hasta que eso no aparece, el niño no comprende que su mundo interior, que él tiene, el sentirse contento, triste, frustrado, tal, no sé qué, eso que él vive, también vive
en el otro que tengo delante. Entonces, Claro. por eso es complicado. Claro, yo por eso muchas Que veces le doy vueltas a eso, porque es cierto que es tú muy lo ves y es pequeño. que es muy pequeño, pero claro, es muy pequeño, pero después que sabe muchísimas otras cosas, porque lo Sí, vemos. pero la evolución, el desarrollo evolutivo no es, ¿cómo te diría Sí, no, yo? no va por todos lados Uniforme. igual, no es gradual, no es uniforme No eso. es, no es uniforme, Ujú, es disforme, quiero decir, no obedece a, ¿no? Sino que ujú. hay aspectos que se desarrollan de una forma, de otra, más pronto, más tarde. mm, no es uniforme. Ya. Y entonces es esto, la estructura tiene que estar madura para que aparezca ese tipo de concepto. Y Natalia, ¿tú has oído hablar del comportamiento reptiliano? ¿Cómo? ¿Reptiliano? Reptiliano. Sí. Es que el otro día me lo comentaron también y yo no lo había escuchado nunca. Pero es un concepto, bueno, neurológico, según tengo yo Sí, yo no sé comprendido. mucho, vamos, no sé nada sobre el tema, pero me lo comentaron porque a una madre se lo comenté lo que le pasaba, lo que me pasaba, ¿no? Nos paramos a hablar y se lo comenté. Me dice, es que tiene una mente reptiliana, porque Sí. todo lo que quiere hacer es defender su territorio y que nadie se acerque a su zona de confort, digamos, y cuando alguien entra, pues por eso, y no sé, Claro, el comportamiento reptiliano hace referencia a que, bueno, nosotros estructuralmente, ¿no? Si valoramos un poco, ¿no?, la evolución del ser humano, se supone que nosotros tenemos todavía aún estructuras que pertenecen a niveles muy básicos de evolución. Entonces, hay zonas del encéfalo que son de más reciente aparición. Es que aquí nos metemos en un tema que no te digo yo, ¿eh? Y hay estructuras, claro, no, es que aquí sí, podemos sí. se supone que la corteza es una estructura se llama neocórtex, es decir, que es más nueva de aparición en la evolución humana. Pero hay otro tipo de estructuras que están ahí desde que el mundo es mundo, como, ¿no?, para que nos entendamos. Y es cierto que hay estructuras que son muy básicas y que tienen la función, digamos, más básica del ser humano, como, o sea, perdón, de los animales, como es defensa del territorio, alimentación, sueño y apareamiento. Es decir, regulan este tipo de conductas que son las más básicas. Entonces, cuando se dice que es un tipo de comportamiento reptiliano, obedece a eso, ¿no? Que es muy básico y pues eso, ¿no?, que hace referencia a conductas muy primarias. Esto, no quería decir básico porque no es, sino muy primarias, ¿no? De territorialidad, de alimentación, de sueño, hace referencia un poco a esto. Uh-huh. Ujú. No, me resultó muy interesante y no he tenido la oportunidad de ahondar en el tema y por eso te lo quería comentar. Bueno, Uh-huh. pues muchas gracias, Natalia, como siempre. Vamos Si quieres a ti, añadir algo María. más y si no, pues nos despedimos. Nada, simplemente eso, mucho guión, mucha instrucción verbal adecuada y mucha paciencia en ese sentido, ¿no? Estar muy pendiente, eso sí, invertir que luego da sus resultados, pero hay que invertir. Sí, lo que está claro es que ser padre o madre no es fácil. Eso yo cada vez lo tengo más claro. Yo cuando llego a clase, claro, yo estoy acostumbrado en clase todo el mundo me hace caso, porque es así. Mucho más fácil, son más mayores, Eres entienden. figura de Claro, autoridad no es lo y mismo, eres el maestro, pero es que aquí Manuel se me sube encima cada vez que puede. es difícil, Sí, es es complicado, difícil es y sobre complicado. todo es invertir y muchas veces cuando tú inviertes y obtienes una respuesta, pues súper bien, pero cuando tú inviertes y esa respuesta, ostras, tarda, no llega, no, también, ¿no?, te cuestionas otras cosas, dices, bueno, a ver si es que yo esto, no sé, aparecen también otros factores, no solamente la conducta del niño, sino pues otro tipo de factores, pero esto da para otro estudiando.
Sí, yo creo que sí. Muy Bueno, pues nada, bien. pues lo dejamos aquí entonces. Ya en la siguiente entrega seguiremos hablando del tema si os interesa. Ya sabéis que podéis dejar comentarios sobre lo que os ha parecido, si queréis que tratemos algún tema que nos ha tratado aquí o que ahondemos más en algún otro. Y nada, daros las gracias como siempre a todos por dedicarnos este ratito. Espero que hayáis aprendido tanto como yo con Natalia, que es una gran experta. Así que de nuevo darte las gracias, Natalia, A ti y siempre. recordar a todos que la mejor manera de agradecer el programa pues, es difundiéndolo a otras familias para poder ayudar al máximo número de familias posible. Así que nada, un abrazo a todos, cuidaos mucho, sed felices, adiós. Hasta luego.